Bienvenidos a nuestro encuentro para desarrollar los fundamentos de la norma ISO/IEC 17025, versión actualizada 2017. Bienvenidos desde SGC Lab. Continuamos con las acciones de formación. Vamos a conversar un poco sobre los diferentes capítulos de esta actualización. La norma en realidad no ha cambiado de título, ha mantenido el título y es muy importante visualizar que este título es diferente a todas las otras normas de gestión. Esta hace énfasis en varios elementos. Primero, requisitos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que es aplicable a cualquier tipo de laboratorio. No hay ninguno en específico, no se puede detallar para ninguno particular, sino los principios y lineamientos generales para todo tipo de laboratorio, independiente de la cantidad de personas, del tamaño del laboratorio, de la cantidad de pruebas. Y el segundo elemento es la palabra competencia, que es la gran diferencia de esta norma con las otras sistemas de gestión. Esta es una norma que describe todos los lineamientos de la competencia de los laboratorios, y estas competencias no tienen que ver únicamente con las personas, sino también con las infraestructuras, con el equipamiento, con los métodos. O sea, es un concepto global de competencia. Entonces vamos a ir conversando sobre diferentes temas. Vamos a ver a nivel de introducción que nos plantea este contexto de la norma, y seguramente vamos a estar muy pendientes de los cambios, que es lo más importante. Entonces, lo que se encuentra en la literatura de la ISO y de la introducción de esta norma es que el comité casco, que es el comité de la evaluación de la conformidad, y el particular 33, que es el que le corresponde la norma ISO/IEC 17025, consideró que ya era el momento de que la norma 17025, que no se actualizaba desde el 2005, teníamos casi 12 años, ¿cierto? Entonces era necesario alinear, armonizar, actualizar la norma con referente a todos los otros documentos, principalmente la ISO 9001, que ha sido muy dinámica y la más dinámica en todo el mundo, para que vayamos viendo las posibilidades de los sistemas de gestión integrados. Una gestión integrada viene siendo muy eficiente para los laboratorios y para las organizaciones en general. ¿Qué pasó con esta reestructuración de los capítulos de la norma? Antiguamente la versión 2005 decía capítulo 4 y capítulo 5, esencialmente eran los requisitos. El capítulo 4 se llamaba requisitos de gestión, el capítulo 5 se llamaba requisitos técnicos y no más. ¿Qué pasó en las otras normas a nivel internacional? Que ellos decidieron que era muy importante abordar la estructura de alto nivel, que le llamaron así en la ISO, en el comité de casco, y eso significa que todas las normas de gestión deben tener 8 capítulos. Y la ISO 9001-2015 pues ya lo había abordado. Nos tocaba en la 17025 alinearnos con esa estructura, y por eso vamos a encontrar 8 capítulos para que sea fácilmente identificado en cada sistema de gestión los procesos que son comunes, ¿no? Dicen ellos, los elementos comunes pues deben facilitar esa gestión integrada. Algunas otras cosas que surgen en el desarrollo de la gestión, pues digamos que se incorporan básicamente con unos elementos técnicos tal vez hacia la gestión más que todo, porque los elementos técnicos de un laboratorio pues en realidad no cambian mucho, tal vez un poco algunos títulos para hacerlo más específico y más claro en esa descripción de los procesos. Y básicamente, digamos que eso es como el mensaje de la ISO a través de su comité de casco. Veamos uno de los elementos fundamentales que no
se mencionaba ni se introducía. En la 9001 ya era una práctica común desde hace mucho rato. Desde el año 2000, ustedes pueden investigar y se dan cuenta que la 9000-2000 ya hizo el primer paso hacia el enfoque de procesos y solicitó que se identificaran los procesos en el 2000. Después se la hizo 9000 en el 2008, ya avanzó más y dijo, además de identificar los procesos, por favor, los deben determinar. O sea, lo que nosotros conocemos como caracterizar. Eso ocurrió en el 2008. Y en el 2015, pues lógicamente que continúa la actualización mundial de la ISO 9001 y se involucra el concepto de gestión de riesgos. Entonces, en el 2015 ya es un precedente para que en la norma de la 17.025 de la 2017, pues se aborden todos estos temas a nivel de primera introducción, o sea, no se vuelve obligatorio todavía en la 16.025 que tenga que tener un enfoque estricto de procesos, pero por lo menos hablamos del pensamiento basado en procesos, el pensamiento basado en riesgos, o sea, como que nos advierten que vamos a ir cambiando, nos vamos a ir armonizando, entonces es muy importante que todos tengamos un poco la claridad de qué es el enfoque por procesos, cómo logramos beneficiarnos de ese enfoque de los riesgos y seguramente va a ser más eficaz nuestro sistema de gestión. Esa palabra eficacia es la única palabra que se repite en todos los sistemas de gestión, ¿cierto? ¿Qué significa según el vocabulario de la ISO 9001? Eficacia, cumplir los requisitos. Eso es eficaz. O sea, cumpla lo que usted está prometiendo y todas las normas de gestión deben mínimamente cumplir lo que está establecido en los estándares o en los documentos normativos que le llamamos, los procedimientos de prueba, y lo que usted define en su sistema de gestión, pues se vuelve requisito también. Entonces, filosóficamente, ¿qué contribuye todos estos cambios tan importantes en las normas? Dice que nos debemos centrar en los resultados, más que en los requisitos prescriptivos. Prescriptivos es otra palabra muy importante en el lenguaje de la evaluación de la conformidad, porque quiere decir en términos latinoamericanos como obligatorios, ¿cierto? Que están específicamente detallados de que hay que cumplirlos, no solamente a través de la palabra debe, sino con más descripción detallada y por eso se llaman prescriptivos. Los no prescriptivos serían como alternativos, como que si usted quiere, si le parece conveniente, pero pudiera dejarlo como exclusión, que es otra palabra muy importante de ISO 9001, que se involucra en esta versión de la norma para que se entienda que al estar alineándose la norma ISO 9001 en lo que necesita la 17.025, porque no quiere decir que la norma ISO 9001 la tengamos que cumplir full tarifa en la 17.025. No, tomamos lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo que es importante, lo que en este momento del mundo considero que ya debemos iniciar su aplicación. Entonces, básicamente ese enfoque de procesos pues lleva es al resultado del proceso, ¿cierto? Vamos a estar muy pendientes de que hagamos un seguimiento de cómo estamos logrando ese resultado, no tanto el proceso. Sí es, no sin decir que es importante el proceso, pero no más importante que los resultados. Entonces, muy importante que aquí se tenga claridad sobre que vamos a tener una flexibilización, ¿cierto? Desde que se logren los resultados y sobre todo apoyados por el enfoque de la gestión de riesgos, que nos va a permitir ver que si no se han materializado los riesgos, pues no hay tanto problema, ¿cierto? Estamos en momentos oportunos de tomar decisiones. Pero cuando ya se materialicen los riesgos, ahí sí va a ser necesario casi que abordar en forma, vamos a decir, muy rápida las correcciones y decidir si es necesario por los impactos que tengan estos desvíos,
hacer una investigación muy formal de las causas para tratar de identificar de una manera práctica la causa raíz y en el plan de las acciones correctivas buscar la forma de eliminar, de erradicar esa causa raíz para que no haya recurrencia. Eso es lo que llamamos eficacia también en la aplicación de la solución de los problemas, que aquí las llamamos acciones correctivas, como en todos los sistemas de gestión. Entonces, pues van a aparecer algunas palabras nuevas, las tecnologías del pensamiento basado en riesgos, la tecnología de procesos, que en realidad, pues al ponernos a investigar bien el tema de los procesos, generalmente digamos, pensadores, los gurús de la gestión, han considerado que el enfoque de procesos no es un requisito, ni es una herramienta, ni es una tecnología, sino es una filosofía de vida, de que debemos pensar siempre en función de procesos, de que todo está interactuando, de que las partes son menos importantes que el todo, porque el contexto, vamos a ver que direcciona pues las decisiones estratégicas del laboratorio. Bien, entonces veamos qué es lo que nos plantea estos 8 capítulos. Lógicamente que pues habrán unos capítulos al principio, el 1, 2 y 3, que no tienen requisitos, sino que van como orientando, ¿cierto? A través de unas informaciones que nos ubican estratégicamente en el contexto de la norma. Y los requisitos empiezan a aparecer en el capítulo 4, los debe, ¿cierto? El, el capítulo 5, el capítulo 6. Vamos a ver cada uno de ellos con su detalle, sus especificidades. Y particularmente en lo que está aquí en negrilla en la presentación es donde se hace más énfasis en esta versión actualizada. Entonces, en los requisitos generales se le da muchísima importancia a la imparcialidad. Antes era una frase, ahora se volvió pues todo un párrafo con bastante detalle, porque es muy importante, lógicamente, que el laboratorio garantice que es objetivo, ¿cierto? Que garantiza un control de cuando lo amenazan a la imparcialidad y pues otras cosas que ya estaban en la norma que continúan. Los requisitos relativos a la estructura, pues estamos hablando como de quién manda a quién, ¿no es cierto? O sea, la estructura de poder, el organigrama, las relaciones del personal interno con posibles organizaciones o personas externas, con los organismos de acreditación, con los reguladores oficiales de los estados, de los gobiernos, etc. El capítulo 6 recoge en general los recursos, todos los recursos. En este momento pues podemos mencionarlos a nivel general de personas, instalaciones, siempre asociadas a las condiciones ambientales. La palabra equipos se reemplaza por equipamiento para cubrir todo lo que tiene que ver con equipos reactivos y estas cosas de los laboratorios. Y la palabra compras no va más, ahora se cambia a productos y servicios de origen externo. Y eso tiene algunas connotaciones con un proceso antiguo que le llamábamos subcontratación y que hoy en día ya no existe esa palabra, sino que todo lo recoge el mensaje de productos y servicios de origen externo. Sigue esta norma con el capítulo 7, que pues más adelante vamos a describir cada uno de esos elementos. Esta pudiéramos decir, es como la espina dorsal del sistema de gestión, ¿cierto? Donde se recogen los procesos que nosotros generalmente en ISO 9000 escuchamos que le denominamos lo misional, la cadena de valor, los procesos por los cuales el cliente está dispuesto a pagar. Es decir, a un cliente técnicamente no le interesa o es transparente los procesos de gestión, control de documentos, ¿cierto? Control de registros, pero estos procesos son los que
realmente afectan directamente los resultados, entonces se vuelven mm, muy importantes en la concepción de la cadena de valor de la prestación del servicio, y allí vamos a tener que desarrollar algunas ideas del concepto de proceso y de la interacción de los procesos, y pues seguramente lo que nos va a permitir hacer un mejor control de nuestro sistema de gestión. Y finalmente el capítulo 8 en todas las normas de gestión, ¿cierto? Se va a llamar iguales los capítulos, pero puede ser que entren a detallar algunos elementos. Para este caso, pues digamos que estamos hablando de los requisitos generales de un sistema de gestión. Entonces allí vamos a ver que nos hablan de si el ISO 9000 lo quiere implementar el laboratorio, pues lo puede hacer, solamente que pues lo debe hacer aplicado a su laboratorio, a sus operaciones, no solamente a otros elementos que generalmente toma en cuenta la ISO 9000 para otros efectos, digamos. Los documentos, los registros siguen siendo, pues, digamos, las mismas intenciones, con algunos detalles tal vez. Eh, lo que es bien novedoso en este capítulo, pues para nosotros en laboratorio, son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Hay que tener en cuenta que esta norma es un sistema de gestión. Ya no debemos estar hablando más de sistema de calidad. Cuando hablamos de sistema de calidad, estamos hablando de ISO 9001. Entonces, por favor, esta norma en ninguna parte tiene la palabra calidad. Tiene la palabra gestión. Es el sistema de gestión ISO/IEC 17025. ¿Cierto? Entonces no hablamos de política de calidad, política del sistema de gestión. No hablamos de objetivos de calidad, hablamos de los objetivos del sistema de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa bien importante es que con ese enfoque sistémico que tenemos que abrir la mente en este momento en los laboratorios, pues no quiere decir que yo tenga que cumplir el capítulo 8 solamente para efectos de darle satisfacción al capítulo 8, sino que es que el capítulo 8 es el sistema de gestión que tiene que hacer metástasis a todos los otros 7 capítulos, específicamente a los requisitos, a los debes, a los procesos. O sea, lo que yo aprendo acá de esta norma de riesgos es para que lo lleve al sistema de gestión a todos y cada uno de los procesos. Entonces, eso nos va a llevar a entender mejor cómo en forma eficaz podemos hacer uso de este concepto, y básicamente hay como dos mundos para hablar de los riesgos. Uno específico que nos lo va a pedir el capítulo 4, que habla de los riesgos a la imparcialidad, y otro que nos lo está pidiendo este capítulo 8, que es involúcrelo en todos los procesos de valor de la cadena misional, donde usted no puede permitir que se le materialicen riesgos, desviaciones, amenazas, ¿cierto? Que afecten potencialmente, inclusive la palabra de la norma es potencialmente, ni siquiera en la realidad que se hayan presentado, sino preventivamente, porque acuérdense que ya desaparece el proceso de acción preventiva y es absorbido por la filosofía de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Entonces, como no quisimos ser preventivos, entonces ahora nos asustan con los riesgos. Y esa es la situación. Tenemos que identificar los riesgos en forma temprana para que definamos las posibles respuestas a esas amenazas antes de que sucedan. Eso es muy importante, no es solamente cuando suceda el riesgo, entonces veré qué hago. No, esta norma es un enfoque de proceso, y ese enfoque de proceso supone un PHBA, ¿cierto? En muchos procesos ya se ve específicamente hasta el orden de la descripción de los requisitos, de que tenemos que planificar el proceso, después tenemos que ponerlo en marcha, el hacer, y estar verificando, controlando, comparando lo que se planificó con lo que se está haciendo, y a partir de esos controles tomar decisiones para la mejora. O sea, esa acción va dirigida a la mejora, ¿cierto? Entonces, todos estos procesos, digamos que tienen una interacción bastante sutil, muy fina, pero práctica para los ejecutores o actores del sistema del laboratorio.
Toda la batería de mejora pues está constituida por los mismos procesos de todos los sistemas de gestión, la mejora, la acción correctiva, y pues lógicamente que estos tienen algunas especificidades para laboratorio, pero cada vez son más transversales a todos los sistemas de gestión. La auditoría interna pues también se enriquece y se actualiza con la nueva versión de la ISO 19011 que pues tenemos a disposición y que pues básicamente la gran novedad de la pandemia lo que hizo fue aprender a golpes lo de la gran posibilidad de las evaluaciones o auditorías remotas y que pues seguramente van a ser de costo-beneficio muy favorable para las organizaciones porque pues no se gasta en muchas veces en transportes, en hospedajes, en viáticos y todas estas cosas, pero pues digamos hay que tener cuidado de que no se abuse de esa técnica, sino que también se haga la presencialidad cuando sea indispensable para hacer las auditorías internas y de hecho el organismo de acreditación en Colombia pues ya determinó que a partir del 1 de julio todo volvía a la presencialidad. Ya estamos viviendo eso en las evaluaciones de acreditación. El último proceso, que es revisión de la dirección, digamos que en esta norma particularmente, pues tiene un menú muy detallado y tal cual sigue el enfoque de proceso. Hay unas entradas muy específicas que hay que abordarlas todas, hay que procesarlas, analizarlas en el contexto de la organización y al final unas salidas muy específicas que hay que darle respuesta a esos planes, a esas conclusiones, con toda la formalidad de un plan de acción, ¿no? Un cronograma, unos responsables, unos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hasta ahí está la generalidad de lo que tiene la norma. En la primera parte, como les digo, vamos a encontrarnos con situaciones particulares de que nos dan unas ideas, nos hacen como reflexionar. En el prólogo, por ejemplo, de esta norma, dice, tratando de explicarnos, ¿cierto? Sin ser muy exhaustivos, el pensamiento basado en el riesgo ha permitido cierta reducción de los requisitos prescriptivos, que ya lo hemos dicho, y su sustitución por los requisitos basados en el desempeño. O sea, es muy importante tener claro que no tenemos que ser tan cositeros, sino mirar un poco el bosque y no impedir la visión del bosque, el sistema de gestión, porque los árboles no me dejan ver, ¿cierto? Los requisitos. Entonces, tengo que tener una concepción holística, integrada, porque, por ejemplo, cuando yo hablo en la nueva versión de opiniones e interpretaciones, antiguamente la versión 2005 hablaba de opiniones e interpretaciones de los resultados. Ahora ya quedó en general, opiniones e interpretaciones de los resultados. Pero ¿cuándo eso es conveniente? ¿Cuándo no se convierte en un riesgo? ¿Cuándo no el remedio es peor que la enfermedad? Pues seguramente cuando yo participo en actividades de muestreo, tengo toda la seguridad y la información de que esa entrada me permite con mucha más justificación, si lo quiero repetir, o fundamentación, expresar opiniones e interpretaciones, ¿cierto? De cualquier cosa, ya no solo de los resultados, sino de cualquier cosa. Entonces, pues muchos laboratorios cuando están empezando a implementar su sistema de gestión 17025, pues tratan de excluir lo que sea todavía muy complejo, lo que sea muy difícil, lo que no tengamos tan claro, y si la norma me permite excluirlo, pues lo excluyo, ¿no? Entonces muchos empresarios de laboratorio han decidido, mientras no aprendamos bien y tengamos mayoría de edad en esos conceptos, excluyamos opiniones e interpretaciones. Excluyamos muestreo porque pues nosotros no sabemos todavía si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo porque se confunde ese concepto también con la recolección del ítem de prueba. Entonces, es importante darnos cuenta que aparece la posibilidad que un laboratorio que antes lo conocíamos solamente como calibración y ensayo, o ensayo, perdón, hoy en día también la definición de laboratorio cubre
la actividad de muestreo. Entonces, usted se puede acreditar solamente para la actividad de laboratorio de muestreo. ¿Cómo le parece? Antes eso estaba como ligado allá adentro, ¿cierto? Como parte de el laboratorio, ya sea de calibración o ensayo, pero ahora no, dijeron, lo dejamos aparte, separado. Claro, el muestreo va a servir para después hacer una calibración y un ensayo, y alguien lo podrá hacer, no necesariamente yo pudiera ser una organización que hace solo muestreo y debo recibir mi acreditación con los elementos aplicables al muestreo de esta norma. Entonces, bien importante esa palabra. ¿Qué significa eso en la práctica y hacia futuro? Pues que nosotros tenemos que culturizarnos, ¿no? Actualizarnos en esa terminología, porque aquí en Colombia, particularmente y en Latinoamérica, por nuestras experiencias con SGC Lab, todo el mundo en nuestros cursos y capacitaciones y asesorías tiene pegado la palabra muestreo. Entonces, yo le pregunto a los laboratorios, ¿y usted hace muestreo? Ah, no, lo que hago yo es ir a recoger la muestra. Pero ¿realmente usted está recogiendo una muestra? Porque usted, yo lo que veo es que trae un ítem de ensayo o un ítem de calibración. Entonces, ¿por qué abusamos de ese lenguaje? La palabra muestra en la definición de las normas dice que es la colección, la constitución de una muestra, ¿cierto? Entonces, esa palabra muestra no deberíamos utilizarla en nuestro mundo si somos solamente de calibración o ensayo y si no estamos involucrados o no queremos acreditar esa actividad de muestreo. La norma nunca ha utilizado la palabra muestra, jamás. Siempre ha utilizado la palabra ítem de ensayo, ítem de calibración, ítem de prueba, porque es lo que usted recibe o lo que usted va y recoge y trae, pero que yo garantice que eso es una muestra, pues podría ser muy difícil si me lo llegan a cuestionar. Una de las características que no necesariamente está inherente a la muestra, que era lo que pensábamos antes y por unas palabras que aparecían en las versiones anteriores, era de que la muestra era representativa. No, ya no, eso cambió la definición. Una muestra no tiene por qué ser representativa. Es lo ideal, sería maravilloso que una muestra fuera representativa, pero como no se puede garantizar eso siempre ni todas las veces, entonces cambiaron la definición. Simplemente muestra, pues es la colección de ítem de ensayo, de ítem de calibración. Que sea representativo o no es otra característica adicional. Entonces deberíamos ir puliéndonos en muchos laboratorios, abandonando esa palabra muestra, dejar de decirle al técnico de muestreo, dejarle al personaje que es el muestreador, porque él no está siendo muestreador, ni es un técnico de muestreo. Él es una persona para ir a recolectar a veces, o ir a recibir, o ir a tomar el ítem de prueba. Entonces, eso se vuelve muy importante para evitar confusiones con este nuevo proceso, con este nuevo laboratorio que puede acreditarse. Ya de hecho, en Organismo Nacional de Acreditación ONAC de Colombia, ya estamos haciendo las primeras acreditaciones para organismos de muestreo. Entonces, eso es muy diferente a lo que es un laboratorio. Si ustedes observan en la norma, al final, dentro de las ayudas que le dan a uno en esos anexos, en esos, vamos a decir, como documentos adicionales a los requisitos, o sea, esto no es obligatorio, pero está por allá muy bien ubicadito para que nos dé una idea muy buena, excelente, pero no, o sea, no nos están obligando a que tenemos que hacer un mapa de procesos, no es obligatorio para la 17125, sí es obligatorio para una ISO 9001, ¿sí? Para nosotros todavía no. Por ahora es como váyase acostumbrando, vaya entendiendo, vaya enfocándose, porque para allá vamos. Más temprano que tarde tenemos que llegar seguramente a tener un mapa de procesos, pero por ahora la norma le dice, mire, posible, ni siquiera obliga, sino que es una ideita, ¿no?
posible esquema de los procesos operacionales. Ni siquiera se atreven a decir misionales, ni siquiera se atreven a decir cadena de valor. O sea, son muy respetuosos con la transición que va a haber mundialmente hacia el full enfoque de procesos, ¿cierto? Y donde el enfoque sistémico pues va a predominar, pero vamos preparándonos, vamos abriendo la mente para que entendamos que hay una cadena de valor, que hay unos procesos que interactúan y se vuelven lo misional, y pues digamos que es bien importante este cuadrito. Este dibujito nos dice muchas cosas a nosotros en la parte de cómo concebir, cómo introducirnos, cómo fundamentarnos en la norma ISO IEC 17025. Entonces, vamos a dar unas palabras así iniciales sobre este cuadrito que está tan bonito, que ustedes miran, aparecen los numerales del capítulo 7, ¿cierto? Es bien interesante. Está el 7.1, el 7.2, el 7.3, el 7.4, el 7.5, el 7.6, el 7.7 o 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11. O sea, todos, no dejaron a ninguno por fuera. Pero hay unos posicionamientos, que eso es deliberado, eso no es casual, eso no es porque se vea bonito el dibujo, ¿cierto? Hay unas flechas que interactúan. Mire, por ejemplo, esta flecha del 710. Es muy interesante. Tampoco es casualidad, es deliberado, que la flecha sale del cuadro y entra al cuadro. Eso significa unas cosas muy importantes en el enfoque sistémico, ¿sí? Mire esta otra flecha. Los informes retroalimentan a la solicitud por fuera de la cadena de valor. Ve qué cosa tan interesante, ¿no? Las quejas la dejaron por fuera del cuadro. Eso también no es casualidad, eso es deliberado, eso tiene una intencionalidad en el enfoque sistémico, en el enfoque de la interacción de los procesos, en la gestión de riesgos. O sea, todo eso nos va a servir mucho para que didácticamente podamos ubicarnos en el sistema de gestión, en los procesos, cuando estamos interactuando, los diferentes procesos, cuando estamos evaluando, cuando estamos auditando, cuando estamos resolviendo acciones correctivas, no conformidades, oportunidades de mejora, etc. Entonces, fíjese que esto es como un trencito, ¿no? El trencito tiene un vagón 7.1, o el segundo vagón 7.2, el tercer vagón 7.7. O sea, aquí hay una intencionalidad de que mire que aquí hay una secuencia, que es como la secuencia lógica de la prestación del servicio. Y cada vez nos va a ser más nutritivo, ¿no? Porque si no hay una solicitud de un cliente que puede ser interno o externo, pero está por fuera de la caja, ¿cierto? Alguien quiere un servicio, alguien necesita del laboratorio, entonces el laboratorio decide revisar esa solicitud y si es pertinente, si es conveniente, si tenemos la capacidad, si tenemos la competencia, hacerle una oferta. Y esa oferta es evaluada conjuntamente con esa parte interesada, porque hoy en día pues ya no solamente los clientes, sino aparecen las partes interesadas, que incluyen a los llamados stakeholders, los accionistas, las juntas directivas, los reguladores, el gobierno, etcétera. Todo el mundo está como partes interesadas y pues sigue siendo una parte interesada pues el cliente. El usuario, le dicen a veces en entidades oficiales, porque para ellos no es muy amigable la palabra cliente, sino los usuarios, etcétera. Entonces, el tren arrancó en esa negociación. Si yo me equivoco en esa negociación, pues es terrible, ¿no? Es como, oiga, pero usted no fue tan imparcial de hacerme entender lo que usted tiene. O sea, me hizo creer cosas, me generó expectativas y que al final voy a tener una decepción, una desilusión, entonces pues me devuelvo por el proceso de quejas, que no es de su cadena de valor, pero me da a mí la oportunidad democrática, ¿cierto?, de decirle no quedé satisfecho. Qué cosa tan terrible, después de semejante esfuerzo, semejante trabajo, tantos recursos involucrados y no fuimos capaces de satisfacer a esa parte interesada. Entonces, bien, aquí hay unas cosas pues novedosas que muy importantes con respecto a que después de que acordamos hacer esos servicios,
pues generalmente se materializan en un contrato, ¿cierto? Que puede ser verbal o escrito, según la legislación colombiana. La oferta es parte del contrato en la ley colombiana, entonces, pues muchas cosas se dirán en la oferta que hay que cumplirlas en el contrato, en el resultado, ¿cierto? Y durante la prestación del servicio. El segundo trencito o vagón de ese trencito es, bueno, usted de lo que va a hacer ya lo demostró, ya lo garantizó, ya se convenció o el mundo ya se convenció. Entonces está el mundo de los métodos, ¿no? Si es necesario validar eso, si es necesario verificarlo, si es necesario justificar algún desvío. Nosotros aquí en Colombia todavía tenemos mucho miedo a que si una desviación se tiene que verificar o se tiene que validar. Pues eso depende de la dimensión de la desviación, ¿cierto? Pero en este capítulo, en este proceso, la norma dice, desviación es una cosa, verificación y validación es otra cosa. De pronto pueden haber unas desviaciones que no requieran sino un mero acuerdo, una justificación técnica por una experiencia práctica que tienen los laboratorios, etcétera. Posiblemente en el tercer vagón de ese tren nos van a decir, bueno, muy bien, vamos a ejecutar ya entonces cómo vas a controlar la calidad, ¿cierto? La validez, antes le llamábamos aseguramiento de la calidad de los resultados. Cambia el título, eso tampoco es gratuito. Es porque el aseguramiento de la calidad era muy enfocado en los laboratorios químicos y en realidad pues muchísimos laboratorios no son químicos. Entonces no es que asegure la calidad, sino la validez. Esa palabra se volvió demasiado importante, que el resultado sea válido, ¿cierto? Que puede tener fundamentos de control de calidad técnico, como en química seguir haciendo, como en otros ambientes que no son químicos y que pueden basarse en aseguramiento metrológico, en revisión del proceso, consistencia de los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en su momento. Si ya tenemos una aproximación muy cercana a los resultados, pues la incertidumbre hoy en día ya se acepta que eso no es un tema de calibración. Antiguamente era, no, la de calibración y los de ensayo, olvídese, entonces ni se acuerde de eso. No, 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 ya en este momento se fusiona ese concepto y dice, todos los laboratorios tienen que evaluar la incertidumbre. De alguna manera, no necesariamente igual. Y finalmente consigne los resultados vamos a decir, formato, que casi siempre le llamamos, ¿cierto? En un documento, información documentada que le llaman ahora, para que eso sea fácilmente comprensible por las partes interesadas. Entonces, sigue haciendo mucho énfasis y cada vez con más detalles de que esos informes de resultados deben ser supremamente suficientes, claros, no ambiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la cadena de valor fundamental, ¿cierto? De la prestación del servicio, pero hay otras cositas que están ahí al lado, que no hemos mencionado, porque lógicamente que están ahí en ese tren, pero están en paralelo. Posiblemente, si usted decide involucrar el muestreo en su acreditación, pues eso es un tema específico y sigue siendo un proceso diferente, ¿cierto? Detallado. Pero si no va a hacer muestreo, de todas maneras, para hacer una calibración o hacer un ensayo, le toca recibir un ítem de prueba. Aquí es donde debemos ir erradicando esa palabra muestra, porque muestra es de este proceso de muestreo. Y cuando no hay muestreo, pues no hay muestra. Lo que hay es un ítem de ensayo o un ítem de calibración. Los americanos siempre le han dicho en metrología el ítem bajo calibración, el IBC. ¿Sí? Nosotros pues no nos hemos acostumbrado totalmente. En metrología creo que ya no hablamos de muestra porque nunca nos ha sido, digamos, amigable, sino instrumento, ítem bajo prueba. Lógicamente que el método, ¿cierto? El método, que es algo tan importante, está descrito,
muy en relación con el 7.2, lógicamente, la parte de preparación, recepción, manejo del ítem, pues está también en su proceso. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer cuando nos toca devolver eso? O nos toca disponer de ese ítem de prueba. Es muy importante para muchos fines adicionales a los de esta norma, de este sistema de gestión, pues también para impactos de regulación oficial sobre el impacto ambiental, la seguridad en las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos, digamos que estos dos trenes que van viajando a la misma velocidad y en paralelo, pues están fundamentados en una situación que sin eso no se puede. Entonces, mire que aquí hay unas flechas que dicen, ojo, porque todo esto depende de los recursos. Ojo, porque todo esto depende de lo que quiera la estratega de la organización, la alta dirección, que le llaman en ISO 9000. Aquí le llamamos dirección. Aquí no es tan alta, ¿no? Aquí es la dirección. Digamos, el jefe de laboratorio y el que esté por encima del jefe de laboratorio, del responsable del laboratorio, pudiera ser la dirección. Pero pues cada organización decide hasta qué nivel escala eso. Entonces, no podemos desprendernos de que la producción de los datos está asociado a unos registros y esos registros, en la medida de que se vuelven técnicamente necesarios, pues deben tener unos requisitos especiales. Y hoy en día, pues con toda la modernización de la tecnología de la información, ¿cierto? La informática nos ha llevado a que pensemos también en seguridad informática de una manera sencilla, controlemos esos datos y esa información de una manera que sepamos a qué riesgos nos estamos enfrentando, ¿cierto? Porque pues un servidor en la nube es muy práctico. Si yo sé a qué riesgos me someto o mis clientes qué confidencialidad cuentan, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último, que para mí es el primero, el trabajo no conforme. Entonces, en la versión anterior, esto tenía un nombre como de 5 o 10 palabras que trataba de explicarle a la gente y lo que hizo fue confundir a todo el mundo. Porque hablaba de control, de ensayo, calibración no conforme. Entonces, la gente terminó pensando que era equivocarse con el informe, lo cual fue traumático. Entonces, mire que esta flecha que sale de la caja y vuelve y entra a la caja, tiene una misión muy específica. Y es que trabajo no conforme significa supervisión. Supervisión. Porque la norma, cuando veamos sus detalles, nos está hablando de pillar cualquier desviación. Para pillar cualquier desviación tiene que materializarse pues en una supervisión. Todo tiene que ser supervisado, así sea autocontrol, pero hay que darle un momento, ¿cierto? Unos instrumentos, de pronto unos registros a esas revisiones, a esas supervisiones. ISO 9000 muchas veces distingue la revisión del proceso, porque cada dueño de proceso tiene que revisarlo, pero también ellos hablaban siempre era de producto no conforme. Entonces eso confundió más todavía, porque las empresas empezaron a, lógicamente como en el año, antes del año 2000, las normas de ISO 9000 eran product oriented, pues lógicamente que todo empezó por el producto final, que le llamamos, que no debería ser llamado producto terminado, sino producto final, ¿cierto? Lo que le entregan al cliente en ISO 9000. Entonces ellos antes del año 2000, en el año 94, dijeron, empecemos controlemos el producto final, ¿cierto? Después de que seamos conscientes de que el cliente va a recibir ese producto y se lo vamos a garantizar en las condiciones que le ofrecimos, ya aprendimos un poco y nos dimos cuenta que estábamos generando demasiado producto no conforme en el mundo y se hicieron más famosos los outlets que las fábricas y las empresas que vendían de segunda, y hoy en día también ven ustedes en internet que venden hasta iPhone remanufacturado, ¿cierto? O sea, son productos que en algún momento fallaron y trataron de repararlos, pues ya no son originales, pero se pueden comercializar bajo unos esquemas que ISO 9000 lo tiene muy claramente establecido de concesiones, por ejemplo,
que en ISO 17025, pues como que ni nos hace falta, pero pues si la gente quiere hacer uso de esas concesiones, podría eventualmente aplicarlo algunas veces en algunos eventos, pero no tanto al informe, sino ya evolucionó la ISO 9000. En el año 2000, que ya empezó a hacer el enfoque de procesos, ¿cierto? El enfoque sistémico, antes era una norma por requisitos, a partir del año 2000 se volvió una norma por procesos, en la ISO 9000, nosotros todavía no. Entonces, en el año 2000 la norma dijo, bueno, pero ya tenemos que hablar de no solo el producto final, sino el producto en proceso. O sea, devolvámonos un poquito, porque es que solo el producto final nos creó mucho producto no conforme y eso no es competitivo. La calidad en ISO 9000 no es hacer las cosas mal, es hacerlas bien la primera vez, bueno, y todo eso. Entonces, la causa fundamental de un producto no conforme en ISO 9000, pues está en los procesos, decían ellos. Entonces, devolvámonos desde el producto final al proceso y ese proceso le hacemos control de trabajo no conforme, que para nosotros es trabajo no conforme, para ellos es producto en proceso, ¿cierto? Y finalmente, todavía no, la norma ISO 9000 no es explícita ni es tan exigente de que tenga que irse al producto en entradas. O sea, estas entradas para nosotros, pero no para ISO 9000. No es que sea tan estrictamente obligatorio que ellos hagan un control del producto no conforme en las entradas, o sea, digámosle las materias primas, pero es conveniente, ¿no? En alguna medida, si la materia prima para ciertos productos no es buena, pues es muy difícil que el proceso lo arregle y mucho menos esperar que salga un producto conforme. Entonces, esos conceptos nacieron en 17025. Toda la vida la ISO 17025 ha tenido control de salida, el resultado, control de proceso, porque tiene que asegurar la validez de los resultados, y control en las entradas, porque tenemos que garantizar que lo que nos piden lo cumplimos con nuestra capacidad de prestación del servicio. O sea, esta norma ha sido de toda la cadena de valor controlada. Entonces, simplemente que entendamos que por eso es que esta norma no dice producto no conforme, para hacer la distinción fundamental de que es un trabajo no conforme, porque nos vamos a centrar en toda la cadena de valor para controlarla, porque si no controlamos la cadena de valor, probablemente se nos impacten los resultados. Y esos resultados, cuando están en mis manos, todavía no ha creado tanto problema, porque yo lo puedo revisar, reprocesar. Pero cuando eso sale de mis manos y se va a las manos de la parte interesada, no hay nada que hacer. Lo mínimo que hay que esperar es una queja. Entonces esa queja posiblemente me va a hacer reflexionar, puchica, no hice el trabajo de la supervisión, se salió un trabajo no conforme, entonces no quiere decir que el proceso de quejas yo le tenga que identificar trabajos no conformes, por favor, entendamos eso. No, es que si no hice la tarea bien, en forma extemporánea, otros me van a detectar desviaciones. Muy lamentable, muy triste que mi sistema de gestión no haya funcionado, pero tengo que aprender de la realidad y de la vida, ¿cierto? Entonces digo, bueno, acepto que por el proceso de quejas puedo llegar a generar trabajo no conforme que no fui capaz de identificar, que no fui capaz de controlar, que no fui capaz de supervisar, y también los evaluadores de ONAC, y también los auditores, y también la alta dirección me puede pillar desviaciones, problemas, no conformidades, ¿cierto? Que si afectan potencialmente o afectaron realmente los resultados, pues ya se materializó el riesgo y tiene que establecerse un trabajo no conforme. Por ejemplo, si usted participó en un ensayo de aptitud y le fue mal, debe registrar un trabajo no conforme. Y no es que sea voluntario, es que ONAC lo obliga en el reglamento de acreditación. ¿Sí? Entonces, no es optativo, es que si no lo entendió, aquí se le vuelve obligatorio, porque usted está poniendo en duda la acreditación en ese ensayo, en esa prueba, en ese resultado, en ese intervalo, en esa técnica, está cuestionado su laboratorio. Entonces, qué susto, ¿no? Qué susto que yo no haga un análisis rápido, como lo dice la norma,
acción de contención es inmediata. Eso no es para dentro de 3 meses. Inclusive el ONAC le da unos tiempos que hay que cumplir. Y si no se cumplen, se convierten en desviaciones. Y si no se atienden las desviaciones, pues se pueden convertir en serios problemas de la continuidad de la acreditación. Entonces hay que tener bien claro que el trabajo no conforme aquí tiene un contexto diferente al de la 9000 y por eso no se llama producto no conforme. Y nosotros aquí no deberíamos tratar de forzar al laboratorio a que cumpla la ISO 9000. No es necesario. ¿Sí? A mí me da mucho susto con eso de las concesiones, ¿sí? Por ejemplo. Entonces lo mejor sería decirle, de pronto, si yo voy a aceptar una desviación en el ítem de prueba, pues entonces la norma me dice, haga un descargo de responsabilidad. Puede hacer el ensayo, puede hacer la calibración, puede hacer el muestreo, pero usted le va a escribir a esa parte interesada que no está cumpliendo los parámetros y que como usted quiere que así no se cumplan los parámetros, pero se desarrolle la prueba, que usted la va a hacer, pero que usted no puede asumir resultados porque potencialmente se pueden ver afectados los resultados y la norma le da esa, digamos, esa vacuna, ¿cierto?, al laboratorio para que descargue la responsabilidad. Entonces, son como cosas nuevas, muy importantes, muy dicientes. Esta primera parte, entonces, la podemos resumir en apoyarnos en lo que dice ISO 9000. ISO 9000 que nos ha enseñado de procesos, que nos ha enseñado de enfoque sistémico, que nos ha enseñado de gestión de riesgo, ¿cierto? Pues entonces lo que dice ISO 9000 en la versión 2015, porque antes no, antes era un poquito más mezclada la situación. Entonces, ¿qué es lo que dice ISO 9000? Que nos conviene entenderlo, ¿no? Porque sea obligatorio en la 17025. Dice, hay 4 tipos de procesos. Digamos que si es un edificio el sistema de gestión, ¿cierto? Pues hablemos del sótano. El sótano que si está guardando los carros y se cae el edificio, pues mínimamente se va a apachurrar los carros. Y sería terrible. Las cimentaciones de ese edificio están ahí debajo del sótano, están enterradas. Entonces, tenemos unos procesos, ¿cierto? Como decir, en un primer nivel, tenemos otros procesos en un segundo nivel o en un tercer nivel y unos están en la terraza. Entonces, ¿cómo yo los visualizo? De una forma mnemotécnica. Esto es la cimentación. La cimentación. La norma lo llama procesos de soporte. Lo que está por allá soportando en el piso el edificio. La cimentación. Las columnas esas que entierran por allá, las vigas de amarre, como le llamen allá los constructores, ¿cierto? Entonces, la cimentación, procesos de soporte o de apoyo. Apoyan y suministran recursos. Muy bien. Si yo ya tengo unos buenos pies, puedo empezar a caminar, puedo empezar a correr y seguramente muchas veces empezaré a volar si soy pájaro. Entonces, el segundo nivel, vamos a decir acá el primer nivel, el segundo nivel, procesos de realización omisionales, porque se realiza el servicio, el producto, le llaman ellos, porque producto es un bien o un servicio. Su resultado va al cliente. El cliente es por eso es que está dispuesto a pagar, ¿cierto? Él no le paga a usted por control de documentos, por control de registros, porque usted haga la revisión de la dirección, no. A él le paga por un producto, que es un bien o un servicio. En el caso del laboratorio, un informe. El informe, ese es el resultado que usted vende, no más, solo eso. Para que eso funcione bien, pues lógicamente que tenemos que tener a una alta dirección o una dirección que entienda su rol, que entienda el contexto de la organización, las amenazas, las oportunidades, las fortalezas, dirija la mejora, ¿cierto? Procesos de direccionamiento o gerenciales. Direccionan y monitorean. Esta palabra monitorean pues es seguimiento de ellos, ¿cierto? No del sistema de gestión. Y la innovación de este enfoque es que este pedacito del nivel 4, que para mí está en una azotea, pues lo pusimos aquí abajo porque en realidad es para que no siga ligado a la dirección
a la gerencia, porque la gente creía antes que es que la medición y la mejora o el control solamente está en manos de la gerencia. No, la reflexión que hace hizo Noemí es, eso es de todos, o sea, todos vivimos en el medio ambiente, todos respiramos el mismo aire, todos vamos al río y nos toca la misma agua. Entonces los procesos de medición y mejora se separaron del direccionamiento estratégico y se dejaron por aparte para que todo el mundo utilice la batería de mejora, para que se enriquezca. O sea, que a la gente no le dé miedo participar en un comité de gestión para resolver una no conformidad. Ah, no, es que eso para eso le pagan al de calidad, que le llamamos todavía, ¿cierto? Eso para eso le pagan a usted, pues hágale usted y usted es el que hace los registros esos y nos fastidia pidiéndonos que lo llenemos. Entonces, no, eso ya no es solamente discretizado a la alta dirección, ni a la gerencia, ni al de gestión, ni al de calidad, sino todo el mundo tiene que aprender a medir y mejorar y controlar, porque todos somos parte de ese mundo que se llama sistema de gestión, que es el que nos va a poner muy firmes los pies en la tierra para llegar a la mejora, ¿cierto? Al éxito, etcétera. Entonces, con ese enfoque, pues nos podemos como ubicar en la norma más fácil, ¿no? Porque pues tiene muchos requisitos, muchos debes, etcétera. Y finalmente, para nosotros estar muy claros, pero supremamente claros y aprovechar al máximo esa nueva orientación estratégica de las normas de gestión, que es el pensamiento basado en riesgos. Entonces, lo que plantea ISO 9000, nuevamente, que nos sirve aprender lo bueno de allá para traerlo para acá y lo que sea aplicable, lo que sea necesario, ¿sí? No porque sea obligatorio, pero me permite entender mejor mi mundo en el laboratorio. Entonces, los riesgos y las oportunidades técnicamente están en la cadena de valor. Acuérdese, la cadena de valor es la que atenta contra el resultado. Entonces, si yo a esos procesos de realización misionales le aplico la tecnología, el enfoque, el pensamiento basado en riesgos y oportunidades, pues voy a cubrir una gran problemática de la supervisión que muchas veces se hizo por hacer y hoy en día hay que hacerla para controlar los riesgos, para ver si se están permitiendo, ¿cierto? Su materialización, si estamos próximos a embarrarla. Entonces, no necesariamente tenemos que ponernos a buscarle riesgos a la mejora, a la revisión por la dirección, a la auditoría interna. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. De hecho, la 19.011 hace todo un análisis de riesgos para la auditoría. Pero en esta norma, pues, es fundamental no descuidar esa cadena de valor. La norma lo que nos dice es, para la imparcialidad, me hace el favor y me hace un análisis de riesgos muy específico, porque es muy crítico, y en la cadena de valor, pues lógicamente, más algunos otros procesos que nos pueden ser de apoyo, como nos lo dijo el dibujito inicial, ¿cierto? Aquí estamos en una temática que habla de recursos, recursos es el capítulo 6, ¿cierto? Y tenemos que mirar un poco no hacer bien ese uso de esos requisitos, de esos procesos. Entonces, los procesos de soporte, pues yo no le voy a hacer control de riesgos ni de oportunidades a control de documentos. No es necesario, no es obligatorio, pero si lo quiero hacer, pues lo puedo hacer. Lo que pasa es que al principio es mejor como despacito, pero bien hecho las cosas y después vamos madurando, va creciendo la organización, se va especializando. Entonces, pues como que no le hagamos tanta cosa a todo, como por ejemplo definir 25 indicadores y 40 objetivos. Dios santo, pues si la norma no está pidiendo sino 3 cosas. Entonces no nos distraigamos con tanta menudeo, ¿cierto? Más bien concentremos de una forma eficaz en las cosas fundamentales. Muy bien. El capítulo 1 de esta norma, pues ya habíamos dicho que pues que no son técnicamente debes, ¿sí? No aparece el debe, pero sí pues nos contextualiza, nos dice en qué mundo estamos y pues es muy importante uno saber en qué fiesta está, ¿cierto?
Es muy diferente si yo voy a una fiesta swinger o voy a una fiesta que no es swinger. Creo que es un poco importante saber dónde estoy, con quién voy a bailar, qué me puede suceder, con qué pasos me voy a defender, etcétera. Entonces, aquí en esta parte de objeto y campo de aplicación, que es muy importante, ¿cierto? Imagínense, el propósito de la norma y lo que cubre la norma. Entonces, dice que aquí vas a encontrar requisitos generales, no particulares, no detallados, generales, que usted los tiene que aplicar en su realidad, en su laboratorio, en sus métodos, en sus costumbres, pero que va a cubrir tres cosas esenciales: la competencia, la imparcialidad y la operación coherente. Es tan importante este pedacito que en el capítulo 8 se lo recuerdan y le van a decir, los objetivos tienen que cubrir la competencia, la imparcialidad y la operación coherente. Entonces, a las personas le cuesta un poco, bastante entender cómo medir la imparcialidad. ¿Cómo medir la operación coherente? ¿O qué es eso de la operación coherente? Porque la competencia, pues yo creo que más o menos la gente entiende y pues casi siempre la busca es por el lado del recurso humano, ¿cierto? Pero la operación coherente, pues es que los procesos estén interactuando en una forma lógica, que el proceso internamente tenga una lógica, ¿sí? Que no se contradigan las cosas. Porque si usted dice, por ejemplo, en el primer capítulo del manual de gestión, que no es obligatorio, pero pues es recomendable, porque la norma no obliga en este momento a hacer manual, pero cualquier documento puede hacer la descripción del sistema de gestión como usted lo quiera. Pues usted va a decir, excluimos opiniones e interpretaciones. Y por allá cuando llega al capítulo 7 y habla de los informes, entonces va a decir, las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones se van a realizar a cargo del responsable técnico. Entonces, bueno, pero ¿cuál es la coherencia que al principio lo excluyó y en el final lo volvió a incluir? Entonces, ¿por qué? Porque eso es una muestra que están copiando la norma. Están haciendo una tarea de copy-paste en el sistema de gestión y eso no es suficiente. Hay que ser críticos, coherentes. Algunas frases de la norma son muy buenas para copiarlas en el sistema de gestión porque dicen de una manera práctica lo que debo informar, lo que debo orientar, lo que la gente tiene que comprender, pero no toda la norma, porque es que toda la norma está genérica, dicen, son requisitos generales. Muy importante que en esta norma se hable de las actividades de laboratorio. Por ejemplo, ellos lo que dicen es, yo no voy a seguir hablando de calibración, ensayo y muestreo, porque es muy aburrido. Entonces, para no repetir calibración, ensayo o muestreo, voy a decir actividades de laboratorio. ¿Cuáles son las actividades de laboratorio? Calibración, ensayo o muestreo. Eso es bien importante, ¿sí? Y las actividades asociadas, pues lógicamente que son todos los procesos que están ahí al lado de esas calibraciones, ensayos o muestreo. Muy bien. ONAC, que es el organismo de acreditación de Colombia, está autorizado para colocar requisitos adicionales a la norma, porque los considera necesarios, porque la norma no se va a meter a reglamentar cosas que en cada país pueden ser diferentes, lo ambiental, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces es posible que haya que mirar eso, qué dicen, ¿no? Las reglamentaciones. En este momento tenemos en Colombia el reglamento RAC 3.0-01, que se llama el reglamento de acreditación, y el RAC 3.0-03, que se llama el reglamento de uso del símbolo de acreditación. Y tenemos los tres criterios específicos de acreditación, el CA 3.0-02, que es los criterios específicos para la trazabilidad, el CEA 3.0-04, que son los criterios específicos para los ensayos de aptitud, y el CEA 3.0-06, que es para los laboratorios de calibración y cubren el tema de la incertidumbre de la medición. Entonces hay que tener en cuenta en qué me estoy metiendo. El capítulo 2 tiene una palabra muy
muy simpática que a veces también pasamos por alto, que se llama referencias normativas. Y esa es una traducción correcta. No, eso no es igual a normas de referencia. Tenemos que tener eso claro. Normas de referencia quiere decir bibliografía. Eso está al final de la norma. Aquí es referencias normativas, según la ISO, según los lineamientos de casco, referencias normativas están incluidas en la 17.025. Lo que diga el capítulo 2 es requisito. Entonces, ¿qué está allí? Está la norma, vamos a llamarle norma, no, documento normativo, más bien, ¿cierto? Publicación, que se llama Vocabulario Internacional de Metrología. Perfecto. Es parte de estos requisitos. Hay que cumplir esas temáticas metrológicas. Y está el vocabulario de la ISO 17000, que es las referencias del sistema de acreditación. La serie de la 17000 son todas las normas que rigen el sistema de acreditación y en particular la 17000 pues es el vocabulario de la acreditación. Ahí hay una cosa que no se vayan a enredar porque por ahí andan unos vendedores de especies en el mercado tratando de decir cosas que no son y que las hemos consultado directamente con los organismos que nos vigilan a los acreditadores, como se llama ILAC, nuestra máxima autoridad de acreditación, los que nos revisan y nos hacen nuestras evaluaciones, los que nos hacen el reconocimiento internacional de nuestras acreditaciones. Entonces, la norma 17.000 en un anexo, que no es requisito, tiene unas informaciones, ¿cierto? Que se llama el enfoque funcional, Hay unos teguas que andan en el mercado, no sé por qué, con qué mala intención, porque buenas no se les ve por ningún lado, diciendo que es que el enfoque funcional le tiene que aplicar a los laboratorios y que eso reemplaza la filosofía de la mejora y que eso anula completamente el enfoque de proceso del PHBA. O sea, semejantes sacrilegios se han atrevido a decir estos bellacos. O sea, por favor, el enfoque funcional es para ONAC. ONAC es el que usa esa cosa y esos términos y esa literatura. Aquí se llegó a decir por cafres del mercado, que el enfoque funcional se tenía que aplicar en las acciones correctivas. Oiga, por Dios, qué cosa tan terrible. Eso causó mucho trauma en nuestras acreditaciones. Y afortunadamente muchas personas que estuvieron con esas desviaciones ya no están en la acreditación de ONAC. Entonces no se dejen embolatar. Ni ningún asesor ni consultor que los obligue a meter eso. No, 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 eso no es bueno. No hay nada en el mundo que haya desbancado el PHBA. Esa es una filosofía de vida, el PHBA. Es la ruta de la mejora. Desde el doctor Edward Deming demostró que no hay nada que pueda reemplazar el enfoque de proceso y la mejora se basa en la ruta de la gestión, que quiere decir planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Esos son cosas terriblemente mal entendidas. Y tengo una carta del organismo de ILAC que nos explica que eso es para los organismos de acreditación. Eso no tiene nada que ver con los laboratorios. Y por favor, no se dejen embolatar. ¿Que pueda servir? Pues puede que sirva, pero ¿por qué tenemos que contradecir la filosofía principal que es un PHBA? ¿Sí? No nos dejemos desviar. Bien, en términos y definiciones, que sería la última parte de nuestra introducción, pues estamos hablando de que hay algunas palabras que hay que tener muy en cuenta, que están en el vocabulario, que están en tanto de la metrología como de la evaluación de la conformidad, y que algunas palabritas que nos van a poner allí para que no se nos olvide qué significan en este contexto. ¿Listo? O sea, aquí el ISO 9000, el vocabulario de ISO 9000, es lo último que consultamos, porque lo primero es la 17000. Lo segundo, el vocabulario de metrología. Lo tercero, lo que está en esta norma. Y si nos hace falta y no contradice esto, nos vamos a la 9000 a mirar qué significa una palabra o un criterio. ¿Listo? Entonces, ¿qué involucra en las definiciones esta norma? Que es indispensable, ¿cierto? Imparcialidad, porque le lleva, antes nosotros hablábamos de imparcialidad, de independencia, de integridad. Pues aquí la norma decidió que imparcialidad es todo. Ya, se acabó. Listo.
que los conflictos de interés están asociados con la imparcialidad. Pues sí, señor. Claro, que la confidencialidad también está asociada, pero es tan importante la confidencialidad que le dan un párrafo, ¿cierto? Aparte, como para detallarla. Entonces, hay muchas cosas que se pueden entender o creer, pero pues acostumbrémonos a esa palabrita, objetividad. Claro, uno no puede ser objetivo 100% porque somos humanos. Lo que pasa es que a veces somos demasiado humanos, ¿cierto? Entonces, objetivo no es lo que usted cree, es lo que la sociedad tiene establecido. Es esa mirada de la sociedad, ¿cierto? La creencia de la sociedad auspiciada por la legislación y las normas y los documentos normativos y los métodos. Eso es ser objetivo. No es que para mí ser objetivo es que yo voy a aceptar que le puedo modificar a usted los informes, hacérselos en forma simplificada, pero que, pues que eso no es oficial. Por ejemplo, decirle a usted, no, es que el informe simplificado no es oficial. Y el cliente o la parte interesada, pero ¿por qué no es oficial si la norma lo permite? La norma permite que se hagan informes en forma simplificada. Entonces, usted no se invente más requisitos de lo que tiene la norma porque nos enredamos, ¿cierto? Entonces, dice, objetividad significa no existen. Esa palabra es totalitaria, no existen. O sea, esta norma acabó con los conflictos de interés, qué maravilla. O sea, usted puede estar siendo parte de una entidad de mantenimiento, de una entidad de calibración, de una entidad de certificación, de una entidad de capacitación, todo. Eso no quiere decir que usted sea malo, ni que sea el diablo. No, lo que pasa es que no existen los conflictos de interés en esta norma, quiere decir que usted los está controlando. Ponemos todas las cartas en la mesa, no le digamos mentiras al sistema de gestión, no le ocultemos, ¿sí? Porque a veces a mí algunos gerentes me dicen, no, pero no digamos eso, ¿sí? No digamos que yo soy dueña de tal cosa, ni yo tengo tales influencias en tal junta directiva. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el susto? Lo mejor es que estén las cartas en la mesa y todo el mundo las conozca y nosotros en el sistema de gestión tenemos la oportunidad de establecer controles. Eso es lo importante, que usted sea consciente del conflicto, de la amenaza y que hay controles. Estos controles resuelven para no influir negativamente en su laboratorio. Entonces no hay que ocultar. Aquí la norma dice, dígalo. Si usted cree que hace muestreo, pues diga que hace muestreo, pero que no lo va a acreditar. Bueno, listo, ni lo miramos. Pero yo sé que usted tiene unas actividades que usted le dice muestreo. Vamos a mirar a ver si están conflictivizando con su acreditación, porque usted puede estar compartiendo recursos, puede estar compartiendo personas, puede estar compartiendo equipos, puede estar compartiendo instalaciones, y ahí tenemos que mirar cuáles deben ser los controles para no entrar a afectar negativamente su acreditación. Entonces, el sistema de gestión tiene que decir todo, pero no quiere decir que todo se lo voy a acreditar. Entonces, usted diga que no quiere que yo le acredite. Entonces, por eso se habla de las exclusiones, que algunas son permisibles y algunas otras no. Yo no puedo excluir un requisito que es obligatorio, ¿no es cierto? Decir, no, es que a mí me parece muy caro participar en ensayos de aptitud, entonces yo lo excluyo. Pues no se puede. Que a mí me parece muy caro calibrar con laboratorios acreditados. Pues no se puede, definitivamente, ¿cierto? Otros términos que son útiles para transmitir el elemento de imparcialidad incluyen, mire, ahí recogió todo, independencia, se tiene que ser independiente, la ausencia de conflictos de intereses, libertad de sesgo, ausencia de prejuicios religiosos, morales, la neutralidad, rectitud, la apertura de la mente, mente abierta. Vuelve y repite lógicamente la imparcialidad, el desapego y el equilibrio. O sea, le están dando como unos sinónimos para que se dé cuenta todo lo que es imparcialidad. Hasta los conflictos de interés están ahí involucrados, ¿cierto? Solo se dejó por fuera la confidencialidad para tratarla como con unos detalles específicos. Entonces, esto en el capítulo 4 nos va a recrear las necesidades que tenemos de demostración. Queja. Pues decidieron aquí porque es diferente a la definición de ISO 9000, ¿no es cierto?
Entonces dice, expresión de insatisfacción por parte de cualquier persona u organización, o sea, de una parte interesada, a un laboratorio relacionada con las actividades o resultados de este laboratorio, de ese laboratorio, para las que se espera una respuesta. Entonces ya no puede seguir revolviéndose la queja de la empresa que tiene ISO 9000 porque la queja es sobre el producto y no sobre el laboratorio y entonces le echan el muerto al laboratorio para que resuelva esa queja porque usted tiene la culpa porque usted fue el que hizo el control de calidad. No, no. En la acreditación las quejas que necesitamos son las de las actividades del laboratorio, nada que ver con el producto. Que usted hace el producto, hágalo. Y eso es otro sistema de gestión que le tiene que resolver esa queja o otro tipo de circunstancia. Comparación interlaboratorios, o sea, esto Foucault lo consideró el mundo, el comité, ¿cierto? Todos los países que participan en esas revisiones, que son más de 150 países, que había que poner esa definición, muy importante. Estaba ya en ISO, en unas normas ISO, estaba ya en la ASTM, pero aquí no, entonces la pusimos, o la pusieron, ¿cierto? Dice, ¿qué es una comparación interlaboratorio? Entre los laboratorios. Interlaboratorio, no dentro del laboratorio, es entre los laboratorios, ¿cierto? Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios. Ah, mínimamente dos, dice ahí, porque es que usted con usted, o sea, yo con yo no vale interlaboratorio, mínimo dos. O más, muchas veces en ensayos se consideran que es muy importante tener varios. En metrología, pues la verdad que no se necesitan más de dos, porque siempre hay que compararse es con la referencia, el laboratorio de referencia y usted. Pero si en ensayos quiere hacerlo con muchos, sí es bastante conveniente mirar el comportamiento estadístico de los datos de muchos vecinos, amigos, colegas, ¿cierto? En metrología lo que pasa es que no es rentable seguramente entre dos, entonces dicen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Metrología dice mínimo seis y si no, no saco ese ensayo de aptitud. Ah, bueno, pues un tema de costos. De acuerdo con condiciones predeterminadas, o sea, tiene que estar muy escrito el protocolo del ensayo de aptitud, las condiciones de cómo va a ser todo lo que se haga ahí para que eso sea transparente, imparcial, íntegro. ¿Listo? Y adicionaron la de intralaboratorio. Ahora sí, metámonos dentro del laboratorio, porque tenemos que soportar la palabra precisión intermedia, ¿cierto? Entonces, ese es dentro del laboratorio, intralaboratorio. Entonces, organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares, porque no necesariamente siempre el instrumento va a ser el mismo, ya envejeció, la muestra no es la misma, son diferentes alicuotas, o perdón, el ítem de ensayo, ¿cierto? Dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas. Y ensayo de aptitud, que lo diferencian también porque usted puede hacer una comparación interlaboratorios, que nosotros llamamos en ONAC bilateral, de usted con otro, pero ese otro, pues no necesariamente es un proveedor de ensayo de aptitud. Entonces, esta es otra situación de un ensayo de aptitud, es que hay un proveedor que garantiza la imparcialidad, que está acreditado bajo la ISO 17043, demuestra que sabe de eso, que entiende, que es imparcial. Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando generalmente de metrología, pues están hablando de un criterio previamente establecido que se llama el error normalizado, más otras condiciones. Y en ensayos, pues muchas veces usan el famoso Z-score, muy famoso, ¿cierto? Que no es exactamente igual ni parecido al error normalizado. Son diferentes criterios que ya los ha aceptado la comunidad internacional. Aquí está la definición nueva, laboratorio. Entonces es un organismo que puede ensayar, calibrar o muestrear, y ese muestreo va a ser para un ensayo o una calibración. Si no es para un ensayo o una calibración, pues como que ese muestreo no necesita acreditarse aquí para lo que va a hacer, ¿cierto? Porque puede ser un muestreo para otros fines, no sé, para aceptar la compra de una licitación, por ejemplo.
aunque casi siempre le hacen ensayos o calibración. Bueno, y la siguiente novedad que es demasiado importante para esta norma es la regla de decisión. Eso no es nuevo en realidad, eso ya existía. O sea, la declaración de conformidad ya existía en esta norma. Lo que pasa es que no habían establecido la metodología formal de hacerlo. Se hablaba de, si usted quiere declarar la conformidad, pues hágalo bien. Aquí dice, hágalo bien, pero bien quiere decir que usted define una regla de decisión, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la metodología para declarar esa conformidad? Y aquí está una palabra muy clave, muy importante, que no hay que abusarla ni subestimarla, que es que esa metodología es una regla que define, que describe cómo toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Entonces esto ha causado mucho dolor, mucho temor, mucha amenaza, la gente le tiene miedo, que no entiendo porque es que ya me la volvieron netamente matemática y estadística y las probabilidades y yo no sé qué, entonces pues nuestra falta de formación técnica, científica, pues nos asusta y pues sí, está bien, asústese, pero asústese y aprenda y estudie y capacítese para que le saque el jugo porque realmente esto es un valor agregado fundamental de los laboratorios. Si el laboratorio puede dar este valor agregado, se va a diferenciar competitivamente de los otros, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Muchas veces hablamos de que para los ensayos cualitativos, pues lógicamente no se ha definido en el mundo cómo estimar la incertidumbre, pero sí puedo hacer declaración de conformidad. Pues claro que sí, porque yo digo pasa, no pasa. Digo conforme, no conforme, presencia, ausencia. Muchas veces, pues, no está definido cómo estimar la incertidumbre para eso. Pues entonces, si no está definido en el mundo cómo estimar la incertidumbre, pues no se tiene en cuenta, porque aquí dice, define cómo tomarla en cuenta. Una forma de tomarla en cuenta es no tenerla en cuenta. Sí, claro, perfecto. Los ensayos cualitativos no necesitan la incertidumbre para decidir la conformidad de un resultado contra un requisito. Listo, no hay ningún problema. Ya en los cuantitativos, pues sí, lógicamente que aparecen los números, la matemática, la estadística, y pues hay cosas muy importantes, demasiado importantes en este concepto. Cuando lleguemos a esos detalles, tenemos que conversarlos. Términos y definiciones. Verificación. Uy, esta palabra que se usa y se abusa, entonces, en metrología sobre todo nos acostumbramos a hablar de verificaciones y la norma usa la palabra comprobaciones intermedias. O sea, entre calibración y calibración hacemos comprobaciones intermedias. Pero como de todas maneras la palabra verificación es del ámbito de la gestión, ¿cierto? Dice, bueno, cojamos entonces la definición, aporte evidencia objetiva. Objetiva, eso quiere decir experimental, demostrable, no echar cuentos, no hacer chequeos en una lista, no poner chulitos, no, eso no es evidencia objetiva, ¿cierto? Tiene que ser algo bastante soportado. De que un ítem satisface unos requisitos especificados. Entonces, pues hay que verificar los procesos, pues claro, pero con evidencias objetivas. No es que no, créanme que yo estoy yendo todos los días al laboratorio y mentiras que no. No, ¿y dónde están los registros? O sea, cuando usted vino, ¿qué dejó? ¿Cuál fue la huella que dejó? Ah, porque es que hoy en día se nos volvió muy famoso el sistema de contratación del responsable de gestión externo. Y entonces ese personaje viene por ahí de vez en cuando quiere. Eso sí, cuando hay auditoría y evaluación, ahí está, porque es que yo soy el Superman que voy a defender esta organización. Pero el sistema de gestión no es de él, es del laboratorio, ¿cierto? Él lo que debe ser es un guía, un orientador, un facilitador, una persona que les da respuesta, que les da confianza. Entonces, ok, eso no lo impide la norma, ¿cierto? Pero que yo digo, bueno, generalmente yo les pregunto en las auditorías, en las evaluaciones, yo quiero ver todas las actas donde ha firmado ese señor de gestión, que ustedes le dicen de calidad. ¿Dónde están las actas firmadas por él? Y no aparece ninguna. Ah, pero hoy sí apareció, está aquí defendiéndolos. Sí, y en la auditoría interna también apareció. Entonces, no le digamos mentiras al sistema, ¿cierto?
¿Con qué periodicidad? ¿Qué dice el contrato de prestación de servicios de ese personaje, de esa organización que va a estar acá? Y puede ser suficiente. Pues si lo dijo una vicepresidenta en Colombia, que es que se pueden contratar ingenieros de sistemas por horas, pues seguramente los de gestión aprovecharon esa vicepresidenciada, ¿cierto? Y dijeron, pues vamos a trabajar por horas y entre menos horas menos me pagan, pero más ahorra la empresa. Entonces ahí hay un, un tire y afloje que pues ojalá les funcione, ¿no? Ojalá les funcione. Y eso lo ve muy fácilmente un auditor y un evaluador, porque imaginen que uno les pregunta, ¿trabajo no conforme? No, no hay, no hemos encontrado. Y en la auditoría aparecen 20 no conformidades. Y las 20 relacionadas, 18 con trabajo no conforme. O sea, ¿qué es eso? O sea, ustedes no supervisan y me están diciendo que no son ni capaces de identificar los desvíos. O sea, el sistema está en cuidados intensivos. Le dio COVID, ¿cierto? Y no lo han vacunado. Entonces tenemos problemas. Y hay unos ejemplos que nos dicen, esa verificación puede materializarse en confirmar que un material de referencia es homogéneo, ¿cierto? Una confirmación que hay unas propiedades de funcionamiento que satisfacen especificaciones o que se encuentra cumplimiento, conformidad de una incertidumbre que se tiene establecida, etcétera. O sea, pues ahí están los ejemplos, no solamente la comprobación intermedia. Es mejor que nos acostumbremos a decirle comprobación intermedia y nos quitemos esa palabra verificación metrológica, porque verificación metrológica, eso es en el ámbito de la metrología legal. Entonces, no nos enredemos. Las últimas palabras que vamos a decir entonces de los términos y definiciones, el contexto, los vocabularios, entonces siguen existiendo más explicaciones, ¿cierto? Tal vez para metrología legal, que hoy en día, por ejemplo, estamos acreditando en ONAC, los organismos o ABMs, que le llamamos, organismos para la verificación metrológica, pues a ellos seguramente deben definir cuándo es necesario tener en cuenta la incertidumbre. ¿Por qué hago énfasis en esta nota? Porque es que resulta que uno le dice, ustedes hicieron la comprobación intermedia de su termómetro. Muy bien. ¿Y la incertidumbre? No, es que eso es para la calibración. ¿Y por qué? ¿Y por qué si la incertidumbre se llama incertidumbre de la medición? La guía se llama en el mundo incertidumbre de la medición. Ahí no dice de la calibración. Cuando usted verifica, ¿no está midiendo? Si es que quiere usar esa palabra. Entonces, mire que es tan importante la incertidumbre de la verificación o comprobación intermedia como la de la calibración, porque eso le da a usted la demostración de su capacidad para hacer esa comprobación intermedia. Entonces, no hay que echarla por la borda. Eso es muy importante. Si usted está midiendo, tiene que estimar incertidumbre. Y eso le sirve muchísimo, además. Y muchas otras cosas, ¿no? Afortunadamente dicen, en metrología legal, la verificación, tal como la define el vocabulario internacional de metrología legal, y en general en la evaluación de la conformidad, puede conllevar el examen y el marcado o emisión de un certificado de verificación para un sistema de medición. Entonces, claro, cuando van a controlar un surtidor de combustible en una estación de servicio, pues le ponen un sello, un precinto. Eso es parte de la metrología legal, porque están verificando si esa gente está vendiendo bien el combustible. Si está vendiendo más, lo felicitamos porque le está regalando a la gente, pues si está vendiendo menos, lo multo, lo sanciono, porque si se pasó de los límites establecidos y siempre que venimos usted está por debajo, o sea, como que qué coincidencia que el instrumento siempre se desajusta es para abajo, ¿no? Nunca para arriba. O sea, eso científicamente no tiene un asidero, etcétera. Entonces, hasta aquí llega nuestra introducción, nuestro contexto. En la próxima charla vamos a hablar del capítulo 4. Muchas gracias.